Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, vamos a proseguir desarrollando la serie Ley Dominical, muy importante porque en nuestros días vamos a tener que ver y también percibir y vivir los eventos finales de la historia de esta tierra. Una ley dominical que nos tiene que dar a nosotros el entendimiento suficiente para poder entender qué es lo que hay detrás de esa ley dominical con el nuevo orden mundial, la marca de la bestia y el 666. De ahí la importancia que requiere, mi querido hermano y amiga que estás en estos momentos en nuestra sintonía, el que podamos entender, podamos discernir y al mismo tiempo compartir lo que la Sagrada Escritura nos indica para el tiempo del fin. Yo te invito para poder tener la oración, una oración en la cual vamos a pedir la presencia del verdadero Espíritu en cada uno de nosotros, para que esta verdad que hallamos en la Sagrada Escritura sea una verdad que podamos asimilar, podamos vivirla, ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra, para que podamos prepararnos para el encuentro muy próximo con nuestro amante Salvador. Yo te invito, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía, hermano y hermana que nos escuchas, a que puedas también postrarte en tu hogar para poder participar humildemente de esta oración, si es que sientes el deseo de doblar también tus rodillas, postrándote en señal de reverencia, uniéndote con nosotros, elevándonos hacia el trono de la gracia. Nuestro amante Padre Celestial, a través de tu Hijo unigénito, nuestro único abogado, mediador e intercesor, acudimos en el lugar santísimo del santuario celestial ante el trono de la gracia, suplicándote, oh Yahweh, que en este momento en los cuales vamos a presentar tu palabra, tu Espíritu esté con cada uno de nosotros, que podamos entender la palabra que tú nos has dejado y que podamos vivirla conforme a tu voluntad. Que podamos prepararnos para los eventos que muy pronto van a acontecer a nivel mundial, que culminarán con la segunda venida de tu Hijo amado. Danos, oh Yahweh, sabiduría para poder entender y vivir conforme a tu voluntad, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero, y podamos ser redimidos para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amante Salvador Yahshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y después de esta oración en la cual hemos pedido el derramamiento del verdadero Espíritu para poder tener sabiduría, para presentarla y para poderla entender y asimilar, vamos a abrir la Sagrada Escritura, el libro de los libros, el libro inspirado por Yahweh, en aquellas versiones originales en las cuales los santos hombres del ayer fueron inspirados para poder escribir lo que hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes. Abrimos dentro de ese libro de los libros la segunda carta del apóstol Shaul a los hermanos de Tesalónica. Segunda carta
a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4 y 7. Si analizamos bien el contexto de este capítulo, nos damos cuenta de que está haciendo referencia a eventos que van a tener lugar antes de la segunda venida del Hijo del Hombre. En el mismo inicio del capítulo 2 de esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica, así lo indican, eventos de la segunda venida del Hijo del Hombre. O como dice esta versión, la señal inequívoca para la venida de nuestro Adón Yahshua el Mesías y la manifestación del hombre de pecado. Si los mismos editores manifiestan la aparición del hombre de pecado, la manifestación del hombre de pecado, ¿qué está sucediendo hoy, amigo y amiga que me escuchas, entre el mundo aparentemente llamado cristiano, que están haciendo caso precisamente a este hombre de pecado? Si nosotros hemos sido llamados a ser protestantes, porque así eran llamados los protestantes en la Edad Media, cuando Martín Lutero y todos aquellos grandes hombres de fe se levantaron en contra de las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cómo es posible que hoy podamos ser protestantes y en lugar de seguir protestando por las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica, la gran mayoría de denominaciones religiosas, por no decir todas, se han unido en puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana, dejando de ser considerados como protestantes o reformadores para ser una más de la caída Babilonia? La Sagrada Escritura, en esta segunda carta del apóstol Shaul a los hermanos de Tesalónica, en el segundo capítulo, en el versículo 3, 4 y 7, leemos lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe de ningún modo. Que nadie os engañe. Es la primera advertencia que nos dice el apóstol Shaul para ti y para mí, amigo y amiga que me estás escuchando en este momento. Nadie los engañe en ningún modo. ¿Por qué el apóstol Shaul comienza diciendo nadie les engañe en ningún modo? Porque él está haciendo referencia a un pasaje que hallamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en unas señales que también hallamos para el tiempo del fin. En Mateo capítulo 24, versículo 24. En palabras que pronunció el mismo Salvador, Mateo 24, verso 24, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Son advertencias que pronunció el mismo Salvador. Para el tiempo del fin, falsos ungidos, falsos cristos, como dicen otras versiones, y falsos profetas. En definitiva, para este tiempo del fin, tienen que aparecer y tienen que suceder estos eventos que dijo el mismo Salvador que tenían que suceder antes de la segunda venida del Hijo del Hombre. La aparición de estos falsos ungidos, de estos falsos cristos, de estos falsos profetas que tienen como la única finalidad engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Tú y yo, amigo y amiga que me escuchas, hemos sido llamados a ser parte de esos escogidos.
Y precisamente la misma Sagrada Escritura nos advierte contra los tales. Ahora yo pregunto, ¿cómo poder tener la seguridad de no ser engañado? ¿Cómo? La única forma visible, literal, verdadera, en la cual tú y yo no podamos ser engañados por estos falsos ungidos, por estos falsos profetas, es escudriñando la Sagrada Escritura, siguiendo con el mismo método de interpretación que hallamos en Isaías capítulo 28, versículo 10. Allí, el profeta Isaías, bajo inspiración divina, nos dice qué es y cómo lo tenemos que hacer. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Es la única forma posible en que tú y yo, amigo y amiga que nos sintonizas en este momento, podamos discernir la realidad de las cosas. La única manera en que tú y yo evitemos ser engañados es precisamente hacer de la Sagrada Escritura el estudio diario, constante, permanente, reverente de la misma, aceptando un escrito está, comparando verso con verso, orando, pidiendo sabiduría a nuestro Padre Celestial, para que a través de su Espíritu podamos entender, podamos captar y podamos vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, para precisamente evitar ser engañados. Por eso el apóstol Saúl, en la segunda carta a los hermanos de Tesalónica, en este capítulo 2, versículo 3, comienza la advertencia: nadie os engañe en ningún modo. Nadie tiene por qué engañarte, amigo y amiga que me escuchas. Nadie. Ni siquiera fiarte de tu servidor. Porque puedo mentir. Sin querer puedo mentir. Puedo presentar un error sin querer. De ahí que el Salvador dijo: escudriñad las Escrituras. Tú y yo tenemos la responsabilidad de escudriñar la Sagrada Escritura para poder entender cuál es la voluntad que nuestro Padre Celestial desea para cada uno de nosotros. Nadie os engañe en ningún modo. Porque ciertamente está hablando Saúl acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia o apostasía, como dicen otras versiones, y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Estás preparado, amigo y amiga que me escuchas, para ver la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición? ¿Estás preparado para ver el evento que va a cautivar a todos aquellos que no hagan de la Sagrada Escritura un estudio permanente y perseverante para poder entender qué es lo que muy pronto va a acontecer sobre la tierra? Sin que antes venga, en primer lugar, la apostasía, la desobediencia, y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El que se opone y se enaltece sobre todo lo que sea llamado Dios y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Elohim como Yahweh, y se mostrará a sí mismo
como que es Elohim. Si bien es cierto, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que esta es una profecía que tiene realmente su cumplimiento en nuestros días, porque somos la última generación que va a estar en pie en la segunda venida del Hijo del Hombre. El apóstol Saúl, bajo inspiración divina, dice que antes de que venga el Salvador en su segunda venida, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Manifestar, se verá. ¿Estás viendo ya tú al representante de este hombre de pecado en la tierra? ¿Has podido discernir aquí en la tierra quién es el verdadero agente de Satanás aquí en la tierra, que de acuerdo al verso 4 se opone y se enaltece sobre todo el que se llama Dios, Elohim, y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Yahweh como Elohim y se mostrará a sí mismo pretendiendo ser Elohim? Y en el verso 7 dice, porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Hay otras versiones diferentes, pero el contenido es el mismo, amigo y amiga que me escuchas. Tiene que manifestarse el hombre de pecado. Tiene que manifestarse el hijo de perdición. Y la Escritura dice a este personaje el misterio de iniquidad. ¿Por qué? Porque él es el causante de la entrada del pecado que tuvo lugar ya en el cielo cuando él se rebeló precisamente contra la ley que el Creador tenía en el universo. Ahora yo pregunto para que vayamos reflexionando. ¿Sabes discernir? ¿Sabes apreciar? ¿Sabes distinguir quién es ese hombre de pecado? ¿Quién es ese hijo de perdición? ¿Quién es ese misterio de iniquidad que tiene su representante visible aquí en la tierra? ¿Quién es ese agente de Satanás que se presenta ante el mundo como Dios, como Yahweh, como Elohim en la tierra? ¿Quién es? Solamente hay un poder, y ese poder es el que usa el líder de ese movimiento que se conoce a nivel mundial como Iglesia Católica Apostólica Romana. El título que le dan a la máxima autoridad visible, Santo Padre. Dicen que Él es el mismo representante del Mesías aquí en la tierra. Es Dios hecho hombre. Abominación, aberración, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Porque cuando tú estudias la vida de esos hombres, cuando realmente lees lo que este Papa actual, este Bergoglio o como se llame, este Francisco I, hizo mientras él era el máximo dirigente de esa comunidad pagana llamada Católica Apostólica Romana, hoy cristiana cuando es pagana, te darás cuenta que él estuvo apoyando la dictadura militar, estuvo apoyando a los asesinos, estuvo marginando a los pobres, estuvo marginando a los necesitados y ahora se presenta como supuestamente Santo Padre. Ahora ama a los pobres cuando en Argentina no hizo nada por los pobres.
ahora saluda a los discapacitados, cuando en Argentina no se preocupó de aquellas madres que habían perdido a sus hijos en la dictadura. En el tiempo del fin vendrán con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ello. Así actúa Satanás, mi querido hermano y hermana que me escuchas. En la antigüedad, en la ignorancia, empleaba la fuerza y conquistaba imperios por la fuerza. Recuerden ustedes la conquista supuestamente de Latinoamérica. Venían los curas católicos con una espada y con una cruz. Al que no aceptaba la religión, le cortaban el cuello. Las mujeres eran violadas. Las mujeres embarazadas, partidas por la mitad para que no dieran la luz. Eso era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lamentablemente, da la sensación que la historia la hemos olvidado y la hemos dejado atrás en el cajón del olvido. Pero no es así, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Amigo y amiga que estás en nuestra sintonía, hemos sido llamados a desenmascarar al hombre de pecado. Hemos sido llamados a desenmascarar al hijo de perdición. Hemos sido llamados a desenmascarar al misterio de iniquidad. Y solamente a través de un escrito está, comparándolo con la historia, es cuando tú y yo podemos darnos cuenta de qué es lo que hay detrás de esta iglesia que antiguamente perseguía a todos aquellos que eran denominados cristianos, los perseguía, los catalogaba como herejes y hoy ellos mismos dicen que son cristianos. ¿Quién cambió? ¿Cambió la Iglesia Católica? Ellos siguen creyendo lo mismo. Ellos no han cambiado para nada. Siguen creyendo lo mismo. Lo único que han hecho es que con su carisma, con ese poder que Satanás les concede, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ese misterio de iniquidad, ese poder que Satanás concede a su iglesia en la tierra, ahora con cantos de sirena, hablando de paz, hablando de amor, hablando de unidad, pretendiendo ayudar a los pobres. Tuvo novia antes de ser papa, contando chistes, tomando mate, posiblemente una hierba que contiene droga, si es el mate, es una hierba que contiene droga. ¿Cómo es posible que además un padre, santo padre, representante de, según él, de Dios en la tierra, pueda ser socio de un equipo de fútbol cuando el mismo Salvador dijo que no debiéramos amar al mundo? Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Yahweh. El apóstol Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿qué es lo que dijo a continuación? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Yahweh? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Elohim. ¿Cómo podemos aceptar que este hombre que dice que es el Santo Padre, el representante de Elohim en la tierra, participe de tantas cosas del mundo como él participa? Claro, para ganarse la amistad y la confianza del mundo. ¿Ustedes creen que si el mismo Salvador hubiera estado aquí en esta tierra, hubiera salido en los primeros diarios, en la cabeza, en la portada de la gran mayoría de diarios mundiales? No, hermano. No. Porque cuando él comenzó su ministerio, los mismos dirigentes ya quisieron darle muerte. ¿Te das cuenta de la diferencia de que hay de una verdadera enseñanza como la verdadera enseñanza que dio el maestro de Galilea mientras estuvo aquí en esta tierra, que solamente 3 años y medio
la humanidad lo pudo soportar. Y lo pudo soportar 3 años y medio porque se tenía que cumplir la profecía. Cada mitad de la última semana de las 70, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, después de haber empezado su ministerio, el Hijo del Hombre tenía que entregar su vida por causa del pecador. La Iglesia Católica no ha cambiado, amigo y amiga que me escuchas. Lamentablemente, quienes han cambiado son la gran mayoría de denominaciones religiosas que bajo el pretexto de ser cristianas siguen acercándose cada día más a las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y por eso el apóstol Saúl, para el tiempo del fin, para los hijos verdaderos que Yahweh tiene en la tierra, para ti y para mí, amigo y amiga que me escuchas, hemos sido llamados a ser escogidos para poder vivir por toda la eternidad junto a aquel que tanto nos ha amado, el Padre y su Hijo. Y es ahí para ti y para mí donde hallamos las advertencias que tanto el mismo Salvador nos da, como el apóstol Saúl nos recuerda que antes de que venga la segunda venida del Hijo del Hombre, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo se manifestará? Lo vamos a estar desarrollando a lo largo de esta serie. En nuestro anterior tema hicimos la presentación, la introducción. Hoy estamos desenmascarando al hombre de pecado. El hombre de pecado que impondrá la ley dominical. El hombre de pecado que con su apariencia de piedad traerá la última inquisición a nivel mundial para perseguir y, si fuera posible, dar muerte a todos aquellos que se oponen a sus falsas enseñanzas. De una manera muy clara, la ley dominical es la imposición del día del venerable Señor Dios Sol, el primer día de la semana, hoy conocido como domingo, en lugar del cuarto mandamiento que dice: acuérdate del verdadero día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de Shabbat. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y la ley dominical tiene como finalidad que nadie guarde la ley, que nadie guarde el día de reposo, que nadie guarde el Shabbat, y sin embargo todo el mundo adore a la bestia, guardando, celebrando, conmemorando el día del venerable Señor Dios Sol en lugar del cuarto mandamiento. Y este hombre de pecado, si bien es cierto que va a tener su aparición precisamente durante la ley dominical, es cierto, mi querido hermano y hermana, que esta profecía ya ha tenido y sigue teniendo parte de su tiempo. Abrimos pues el libro de Daniel y en el capítulo 7, versículo 25, nos dice lo siguiente: proferirá palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo reprimirá, quebrantará, dicen otras versiones. Se propondrá cambiar los tiempos y la ley. Otras versiones dicen: pensará en cambiar los tiempos de las solemnidades, las festividades religiosas, las fiestas solemnes y la ley. De ahí la importancia que tanto tú como yo debiéramos tener más de una versión de la Escritura en nuestro poder, de diferentes versiones, de diferentes traductores, para que podamos entender mucho mejor aquellos versículos que puedan ser conflictivos para nuestro entendimiento. Y serán entregados en su mano durante tiempos y la mitad de un tiempo. Este cuerno
que se conoce como cuerno pequeño. Y de ahí tenemos que ver en el mismo capítulo 7 de Daniel, a partir del versículo 6, por ejemplo. Otra bestia, parecida a un leopardo, que tenía 4 alas de ave a sus costados. Esa bestia tenía 4 cabezas y le fue entregado dominio. Verso 7, está haciendo referencia a 4 bestias que Daniel, en visión, el ángel le revela de 4 grandes poderes que tenían que gobernar el mundo y que después de la 4ª bestia, espantosa y terrible, como dice el verso 7, después de estas veía en visión nocturna la 4ª bestia, terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro, devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las bestias que le procedían y tenía 10 cuernos. Esta 4ª bestia, terrible, poderosa, diferente a las anteriores, dice que tenía 10 cuernos. Sigue diciendo el verso 8. Estaba yo reflexionando respecto a sus cuernos cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Después de la destrucción del Imperio Romano, la historia nos dice que de aquel Imperio Romano surgió lo que antiguamente se conoció como la Vieja Europa. Países como Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, España y demás dieron lugar al surgimiento de la Vieja Europa. Pero de aquellos 10 cuernos tenía que salir uno, conocido como el cuerno pequeño. Sigue diciendo la historia que a 3 cuernos pequeños los iba a devorar. Que 3 cuernos iba a devorar. Vamos a ver lo que leemos en el verso 20. Daniel capítulo 7. Y acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza, y acerca del último que había surgido de entre ellos, en cuya presencia cayeron 3, érulos, vándalos y ostrogodos, cayeron 3 porque no creían en la Trinidad entre algunas de sus creencias. El cuerno que tenía ojos, el cual hablaba arrogantemente con su boca y que parecía ser más grande que sus compañeros. Verso 21, estaba yo mirando y aquel cuerno hizo guerra contra los santos y los vencía. Los persiguió, amigo y amiga que me escuchas. Daniel ya ve en visión cómo ese cuerno pequeño, la Iglesia Católica Apostólica Romana, perseguía a los santos y los vencía. Sigue diciendo el verso 24 para entrar de lleno en el 25. Los 10 cuernos del reino son 10 reyes que surgirán. A Daniel le está hablando en tiempo futuro. Los 10 cuernos que has visto que surgen de la 4ª bestia del Imperio Romano son 10 reyes que surgirán. Y el último de ellos, el último de los 10, surgirá después de ellos. Este será mayor que los primeros y derribará, vuelve a confirmar, destruirá, eliminará a 3 reyes. Repito, érulos, vándalos y ostrogodos. Y cuando fue eliminado el 3er rey, el emperador romano Justiniano, en el año 538 de nuestra era, concede al obispo de Roma el título de jefe de toda la cristiandad, y ahí surgió ya el primer papa de la historia. Sigue diciendo el verso 25, proferirá palabras en contra del Altísimo y a los santos del Altísimo reprimirá
y se propondrá cambiar los tiempos, las festividades religiosas, los tiempos de las solemnidades y las leyes, y serán entregados en su mano durante tiempos y la mitad de un tiempo. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, poder desarrollar esta profecía tan impresionante, no tenemos tiempo literal ahora. Pero sí que de acuerdo a la historia, en el año 538 comenzó la historia de esta profecía, donde Justiniano concede al obispo de Roma el título de jefe de toda la cristiandad. De ahí sumamos el período de medio tiempo, 1260 días, convertidos en años para que pueda convertirse la profecía literal en simbólica de tiempo, 1260 años. Durante la Iglesia Católica recibe el poder dado por el mismo Creador para que el representante de Satanás aquí en la tierra demuestre lo que tenga que demostrar, violando la ley, adulterando la ley y engañando al mundo entero, porque esa es la causa del pecado en el ser humano. 538, 1260 años nos lleva al año 1798. La historia nos dice, amigo y amiga que me escuchas, que el 20 de febrero del año 1798, las tropas de Napoleón Bonaparte, al mando del general francés Louis Alexandre Berthier, entraron en la ciudad de Roma y se llevaron cautivo al Papa Pío VI, llevándoselo cautivo, prisionero, después a Francia, donde allí murió el 29 de agosto del año 1799. Las profecías, mi querido hermano y hermana que me escuchas, la escritura, la profecía está directamente relacionada con la historia. Las dos tienen que ir tomadas para poder entender realmente lo que está sucediendo en estos días. El ángel revela a Daniel en aquella visión nocturna y a cada uno de nosotros que antes de que se manifieste verdaderamente el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, su propio representante visible aquí en esta tierra, tiene que dominar durante 1260 años para traer las consecuencias tan graves como es el pecado en el ser humano. Lamentablemente, como dije anteriormente, el mundo que dice ser protestante dejó de ser protestante para unirse ahora con la Iglesia Católica Apostólica Romana, aceptando puntos de doctrina que los llevan cada vez más a estar más unido al catolicismo en lugar de seguir siendo protestante. Estos protestantes modernos de hoy día se olvidan de que nuestros antepasados en la Edad Media tuvieron que sufrir y algunos tuvieron que dar su propia vida, muertos en la forma más cruel por medio de los agentes que este poder, la Iglesia Católica, tenía en la famosa Inquisición. Hombres murieron en la hoguera, vivos, quemados en la hoguera, torturados de la manera más cruel posible por mentes dirigidas por el catolicismo, cuando ahora el catolicismo, sus líderes, se presentan ante el mundo con apariencia de piedad. Hoy los protestantes modernos se olvidan de todo cuanto tuvieron que sufrir Wycliffe, Jerónimo, Hus, Martín Lutero y tantos más, que muchos de ellos dieron su vida por causa de la fe en el amante
y garante Salvador Yeshua. Al estudiar y al comprender y al ver lo que decía un escrito está muy diferente a lo que la Iglesia Católica enseñaba y sigue enseñando todavía, porque la Iglesia no ha cambiado, amigo y amiga que me escuchan. La Iglesia Católica no ha cambiado sus puntos de doctrina porque siguen siendo las mismas de siempre. Una oposición en contra de la verdad. El Creador tiene su verdad, su palabra, ¿verdad? En un escrito está. La Iglesia Católica, esta misma palabra que tú tienes, la ha manipulado, la ha cambiado, la ha adulterado. En la versión, una de mis versiones que tengo en mi poder, la versión clásica Reina Valera del año 1960, en la hoja de la introducción, y lamentablemente no viene en todas las versiones, en la que yo tengo hay una introducción de doble página. En el dorso, a mitad de la página, dice: la primera revisión apareció en el año 1602 y fue traducida por Cipriano de Valera. Punto. Esta revisión, la de 1602, contiene numerosos cambios en el texto. Yo pregunto, amigo y amiga que me escuchan, ¿cómo poder seguir pretendiendo tener una sola versión de la Reina Valera del año 1960 y pretender decir que ahí está toda la verdad, cuando los mismos editores, que son los que ellos tienen la facultad de editar, escribieron y dijeron que esta versión del año 1602 contiene numerosos cambios en el texto? ¿No te has dado cuenta, amigo y amiga, que en cada versión hay algo diferente? ¿Que en cada versión hay algo nuevo? ¿Cómo pretender tener una sola Biblia, un solo ejemplar de la Sagrada Escritura y pretender conocer la verdad? ¿No será acaso eso presunción? ¿No será eso orgullo? Tenemos 2 pares de zapatos, o 3, o 4, 2, 3, 4 pantalones, 2, 3, 4 camisas, y cosas diferentes, ¿verdad? Pero ¿cuántos ejemplares o cuántas versiones de la Escritura diferentes tienes en tu poder? Posiblemente solamente tengas una, y esa una, Reina Valera, una versión eminentemente católica. Cuando las versiones que nosotros debiéramos tener no deben ser versiones católicas, versiones neutrales o versiones de origen hebreo. Porque fue al pueblo hebreo, el pueblo escogido, y fue al pueblo hebreo a quien se le dio la revelación de la Escritura. Pero hay tanto prejuicio contra el hebreo, hay tanto prejuicio contra la verdad, que muchos dicen que son cristianos siguiendo la corriente católica, cuando nosotros debiéramos ser hebreos, con cultura hebrea, con mente hebrea, no con mente católica, con mente hebrea, siendo de lenguaje español, pero con una mente hebrea, para poder entender lo que el Creador dio al pueblo hebreo, para que podamos entender, en primer lugar, su verdadero nombre, Yahweh. El nombre del Hijo, Yahweh, salvación, Yeshua. Borrar de nuestra mente nombres tan paganos como Señor, que significa Baal. Dios viene de un Dios griego. Y sin embargo, pretendiendo ser protestantes,
Seguimos con una mente tan católica, siguiendo usando nombres tan católicos y blasfemos, mientras pretendemos ser lo que no somos. Deshonramos al nombre del Creador, deshonramos al nombre del Hijo, cuando el mismo Padre, bajo inspiración divina, en el capítulo 52 de Isaías, versículo 6, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué nombre? Yahweh. Pero como la Iglesia Católica nos engañó a todos, cambió las versiones de la Escritura, cambiaron el nombre de Yahweh por Jehová, cuando tu propio nombre de identidad nadie te lo puede cambiar, porque esa es tu seña de identidad. Cuando yo he estado en Norteamérica, tuve un pequeño lapsus. Mi mamá me preparó en aquel entonces un bocadillo de los que a mí me gustaban. Yo pensé, bueno, cuando llegue a Nueva York me lo comeré para desayuno. Cuando llego a Nueva York, el agente Mr. Ernesto Farga. Mr. Ernesto Farga. Tuve que levantar la mano. Yo soy. Buscaron un intérprete y me dijeron: esto que está en la valija, usted no lo puede entrar aquí en Nueva York. Pero si es un bocadillo, es una comida. No, aquí no se permite entrada de comida. Y lamentablemente me quedé sin comer el bocadillo tan suculento que mi mamá, estando yo allá en España todavía, me había preparado para que cuando yo llegara a Nueva York pudiera comer ese bocadillo que a mí tanto me encantaba. ¿Pero con qué nombre me llamaron? Con Ernesto Farga. ¿Por qué? Porque esa era mi seña de identidad. Si a mí en lugar de decirme Ernesto Farga hubiesen dicho Ernesto lo que fuera, o en lugar de Ernesto Néstor, o lo que fuera, yo no me hubiera dado por entendido. Yo quiero, amigo y amiga que me escuchas, que tú hagas tu misma expresión, que tú mismo analices este comentario. Tú estás reunido entre 4 o 5 amigos o amigas y viene alguien y quiere dirigirse a ti y tú te llamas lo que sea, pero en lugar de mencionar tu nombre, menciona otro nombre diferente. ¿Te vas a dar por aludido y vas a pensar que te llama a ti? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no está pronunciando tu verdadero nombre. Entonces, ¿por qué queremos seguir pronunciando un nombre que no es el correcto, como es el nombre de nuestro Padre Celestial, que así se reveló a través de la Sagrada Escritura como yo soy el que soy, Yahweh? ¿Por qué tanto nos cuesta entender que hemos sido engañados por la Iglesia Católica? ¿Tanto nos cuesta salir de esa mente babilónica que a la Iglesia Católica tanto nos ha imbuido y hoy pretendemos ser lo que en realidad ante los ojos del Creador posiblemente no seamos? ¿Por qué? Porque nuestra mente todavía sigue siendo babilónica. Porque nuestra cultura ha sido babilónica. La educación babilónica, católica, apostólica, romana. Por eso el segundo mensaje anuncia y denuncia la caída de Babilonia. No una caída para allá, la caída mía de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Sal de toda confusión que haya en tu mente que esté directamente relacionada con Babilonia. No sigas mencionando nombres paganos que la Babilonia moderna ha introducido en el mundo. Cambia tu mente, cambia tu actitud, cambia tu educación y acepta las buenas nuevas a través de la Sagrada Escritura, para que podamos entender las promesas y las profecías que muy pronto se van a cumplir, porque las plagas serán derramadas sobre aquellos que adoren
a la bestia y a su imagen. Sobre aquellos que sigan todavía, después de haber escuchado la verdad, sigan despreciando la verdad, bien porque es impopular o bien porque no quieren aceptar, por ejemplo, el verdadero nombre del Padre Yahweh o el verdadero nombre del Hijo Yahshua y siguen pronunciando nombres paganos y blasfemos, cuando el mismo profeta Isaías, repito, para ir concluyendo la reflexión de hoy, en el capítulo 52, versículo 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. El representante de Satanás aquí en la tierra, amigo y amiga que me escuchas, el representante visible de Satanás aquí en la tierra, está engañando al mundo entero. Con apariencia de piedad ahora, pero evitando la eficacia de ella, aparentando ser lo que no son. El Papa de los pobres, ¿por qué no vende parte del Vaticano y termina con la pobreza del mundo? ¿Por qué no lo hace? ¿Cómo pretender ser el Papa de los pobres y el Vaticano está lleno de oro, lleno de dólares, con riqueza, que es la ciudad, el país, el gobierno, el imperio, la iglesia que más dinero tiene en el mundo entero? Si él fuese realmente el Papa de los pobres, vendería una parte pequeña del Vaticano o entregaría una parte pequeña de todos los millones de dólares que tienen acumulados, miles de millones de dólares acumulados, y la pobreza se terminaría. La crisis económica se terminaría, pero tiene que cumplirse la profecía para que el mundo vea quién es y quién hay detrás de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el agente de Satanás aquí en la tierra. El propio Martín Lutero, en aquella Edad Media, amigo y amiga que me escuchas, el propio Martín Lutero en la Edad Media dijo, en otras palabras, el Papa es el anticristo y su trono la silla de Satanás. Lo dijo Martín Lutero, lo dijo un verdadero reformador, lo dijo un verdadero protestante, lo dijo un hombre que sufrió en su propia carne el despreciar la autoridad del Papa. El problema de los falsos profetas de hoy día, el problema de los falsos protestantes de hoy día, es que no son como Martín Lutero y están actuando como la gran mayoría de los católicos que rinden pleitesía a la gente de Satanás aquí en la tierra, y ellos son los que van a recibir la marca de la bestia y sobre ellos serán derramadas las 7 postreras plagas, no tan solamente sobre ellos, sino sobre todos aquellos que sigan aceptando y guardando, mencionando nombres paganos después de haber escuchado la verdad para este tiempo del fin. Viene, mi querido hermano y hermana, la desobediencia. Una desobediencia que va a ser manifestada públicamente y a nivel mundial. ¿Cómo evitar ser engañados? Escudriñando la Sagrada Escritura, aceptando la verdad que es tan impopular que nadie la quiere aceptar, pero a pesar de que es impopular, Yahweh dice que tiene pueblo. Y tú y yo hemos sido llamados a formar parte de ese pueblo. ¿Cómo empezar a ser parte de ese pueblo? Escudriñando la Sagrada Escritura, orando, adquiriendo otra versión que no sea católica. Vas a encontrar versiones no católicas y es posible que encuentres parecidas traducciones, como también te aseguro que vas a encontrar traducciones totalmente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, y ahí te darás cuenta de los errores que el mundo nos ha metido. Pero aún así, aquellas verdades son inamovibles.
Aquellas verdades que el Creador tiene hoy para su pueblo son inamovibles, porque esas el Creador no ha permitido que sean tocadas. Todo lo que tiene que ver con el plan de la salvación está ahí vigente para que tú y yo no seamos engañados. Hoy hemos tocado de refilón el hombre de pecado, el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad ha cambiado tantas cosas de la Sagrada Escritura que para poder entender la verdad, uno debe comenzar a entender su verdadero nombre, la seña de identidad de aquel que tiene poder para crear los cielos, la tierra, el mar en 6 días. Yahweh. Juntamente con su hijo Yahshua. Porque no hay otro nombre, Yahshua, bajo el cielo dado a los hombres, Yahweh, salvación, en que podamos ser salvos. Y el bautismo verdadero debe ser hecho en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahweh, salvación. No en un nombre de 3, no en un bautismo trinitario, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú fuiste bautizado en 3, como yo fui bautizado en 3, pero cuando entendí la verdad, me volví a sumergir, me volví a purificar, bautizándome en el nombre del Hijo, yo te invito también a ti, amigo y amiga que me escuchas, si sientes realmente el deseo de comenzar una vida nueva, de comenzar una nueva relación con tu Creador, que aceptes el nombre de Yahweh, aceptes el nombre de Yahshua que está en la Sagrada Escritura, en el idioma en que fue revelado, en el idioma en que el Salvador hablaba con el pueblo. Para que tú también renuncies a tu bautismo trinitario, aceptes el nombre de Yahweh, yo soy el que soy, aceptes el nombre de Yahshua, Yahweh, salvación, y te bautices en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay unos hermanos que están dispuestos a ser bautizados ya habiendo entendido las verdades que estamos presentando a través de estos medios de comunicación. Te invitamos también a ti, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas unirte en esta gran ceremonia que puede cambiar el destino de tu vida. ¿Qué harás, amigo y amiga que me escuchas, sabiendo que pronto viene ya la ley dominical y con la ley dominical la imposición de la marca de la bestia? Si estás rechazando parte de las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura, ¿crees que por ser mentiroso, por no aceptar las verdades y seguir estando engañado, vas a evitar el ser cautivado por la bestia cuando imponga la ley dominical? Es un punto de reflexión, amigo y amiga que me escuchas, para que puedas tomar decisiones importantes para tu vida. Vida eterna, perfecta obediencia. ¿Cómo? Aceptando las verdades que se están presentando a través de un escrito está, y entendiendo y escudriñando la Sagrada Escritura, para que las verdades tan impopulares que el cielo revela para este tiempo del fin puedan ser vividas por ti y por mí, para que juntos, aún en la distancia que nos pueda separar, podamos seguir preparándonos para ese encuentro con nuestro amante Salvador. Es mi deseo y oración para todos y cada uno de nosotros. Voy a concluir, como siempre, con una oración postrada que te invito para que puedas formar parte de ella. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra nos muestras la verdad para este tiempo del fin. Nos muestras que el hombre de pecado ha cambiado tantas cosas, ha quitado tanta verdad de nuestro medio, que lamentablemente la verdad se vuelve tan impopular que la gran mayoría no quiere aceptar que hemos estado engañados, usando nombres totalmente paganos. Perdona, oh Yahweh, la incredulidad de tu pueblo.
Ten misericordia de cada uno de nosotros. Derrama tu espíritu para que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones, para que podamos aceptar tu palabra, podamos aceptar la verdad, podamos cambiar nuestra mente, podamos cambiar nuestro carácter para ser semejante al de tu Hijo y poder entender las verdades para este tiempo del fin. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.